La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un atento y cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Arrancamos un nuevo capítulo de este segmento, Diálogos Universitarios, a través de la emisora de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hoy contamos con la grata presencia de dos personalidades que hemos invitado para hablar sobre un evento a realizarse ya, desde ahora. Están aquí en nuestra cabina Melissa Moriano, integrante del colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y docente del área de Ambiente y Sustentabilidad de nuestra universidad. Así también está con nosotros Ivonne Llanes, miembro fundadora y actual presidenta de Acción Ecológica, así como de Oil Watch Latinoamérica, que es una red de resistencia a las actividades petroleras. Ivonne trabaja en energía, cambio climático y más, recientemente en servicios ambientales. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, estamos en estos minutos abriendo ya el 4º Congreso Latinoamericano de Ecología Política, con el tema general de Ecología Política y Pensamiento Crítico Latinoamericano, raíces, trayectorias y miradas al futuro. Importantes temas a tratarse que queremos preguntarle que nos dé un contexto inicial, Ivonne, con nuestra bienvenida, o Melissa, en fin. Tú que estás al frente de todas las actividades. Sí. Muchísimas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias por el espacio en la radio y un saludo también a toda nuestra comunidad universitaria. Invitarles también a que se junten a las actividades del Congreso, ¿no? El Congreso arranca con una actividad pre-Congreso mañana. Ahora, hoy día, mañana, claro. Perdón. Sí. Arrancó el día de hoy con una actividad pre-Congreso de un tribunal sobre los derechos de la naturaleza, también coordinado con el Programa Andino de Derechos Humanos y su programa de formación de peritos comunitarios. Es un encuentro presencial de los peritos y va a haber un cierre también simbólico de encuentro, de diálogo, de reflexión. Y el día miércoles arrancamos con el programa oficial del Congreso, que va a ser miércoles y jueves en la Andina. Desde 8 de la mañana empiezan las actividades, que ya podemos hablar un poquito más a detalle de eso. Terminamos 7 de la noche los 2 días y el día viernes va a ser en la Flaxo, en una articulación, digamos, académica entre estas dos universidades que trabajamos los temas de ecología política. Muy bien, y muy positivo además. ¿Qué se busca con este congreso? Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Ramiro, por la invitación. Primero hay que señalar que este congreso es el 4º Congreso Latinoamericano de Ecología Política. Es un congreso que se realizó las 2 primeras versiones en Chile. La tercera fue en Salvador de Bahía, en Brasil, y la 4ª, justamente en ese evento en Salvador de Bahía, se decidió que el evento sea en Ecuador. ¿Y por qué en Ecuador? Porque obviamente desde este país ecuatorial, llamemos así, se ha generado muchísimo pensamiento alrededor del tema de la ecología política. Entonces, lo que queremos es en este congreso, en el 4º, que se va a realizar efectivamente en la Andina y en la Flaxo, hacer un recuento de, por un lado, cuál ha sido la influencia del pensamiento ecuatoriano y latinoamericano en ecología política al mundo, ¿ya? En el pasado. Entonces ahí vamos a tener personas muy importantes que nos van a comentar sobre cuál ha sido la trayectoria de lucha, porque la ecología política en América Latina no se puede separar del contexto de las luchas sociales. No es un tema académico, no es un tema de pensadores solamente, sino siempre anclado a los territorios, anclado a los movimientos y a los procesos de lucha territorial. El segundo día se va a hablar más sobre qué es lo que está pasando y cuáles son las trayectorias que se han dado. Y el tercero, pensado más en esta nueva idea que todo el mundo habla ahora, que es el de hacia dónde debemos transitar,
cuál sería el futuro. Así es. Por eso mismo son estos grandes tópicos, ¿no? Raíces, trayectoria y expectativas. ¿Cómo están mirando el futuro o qué piensan concluir de este Congreso respecto a esto? La lógica del Congreso, digamos, como decía Ivonne, es justamente recoger la historia del pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en la ecología política? La ecología política de corte más académico tiene una muy fuerte influencia del mundo anglosajón, ¿no? Como en la mayoría de las ciencias en el mundo. Y desde el mundo anglosajón, digamos, siempre se ha mirado al sur global, América Latina, puntualmente como un espacio de estudios de caso, digamos, ¿no? de experiencia viva muy enriquecedora, pero no hay un reconocimiento de que en América Latina y en el resto del sur global, en Asia, en África, también se produce teoría, ¿no? Y creo que esa disputa se empezó a dar ya en los años 70 en América Latina desde el pensamiento crítico latinoamericano. Entonces, un objetivo del Congreso es recoger ese pensamiento, esa historia del pensamiento crítico latinoamericano para analizar los desafíos de futuro que en lo concreto del Congreso se ha planteado, por ejemplo, desde la irrupción de los ecofeminismos y de la ecología política feminista, ¿no? Que bebe de la economía feminista, que bebe también de los feminismos territoriales, comunitarios, y que plantea una nueva forma, por ejemplo, de diagnosticar la crisis, ¿no? De hablar, por ejemplo, de la crisis de cuidados, de la reproducción de la vida, de cómo el capital se acumula sobre el trabajo de cuidados y reproductivo de las mujeres no remunerado. Todos esos diálogos vamos a tener. Y uno muy concreto también que ya habla muchísimo del futuro, digamos, es la famosísima transición ecológica, transición energética, el tema de las alternativas al desarrollo, ¿no? Que además es el tema que complementa el programa de maestría que tenemos en la universidad, ¿no? Que es de ecología política y alternativas al desarrollo. Entonces, el tema de las alternativas a la crisis, las alternativas de vida desde los pueblos, va a tener un espacio muy central en el Congreso. Bueno, y este es un enfoque que debería ser prioritario para la humanidad, ¿no? Uh-huh. Pero no es así, Ivonne. Bueno, no es hay una conflictividad generalmente con las políticas de gobierno, ¿no? Sí, bueno, no es así para una parte de la humanidad, porque yo creo que la mayor parte de los pueblos que son todavía la mayoría de la humanidad que viven apegados a la tierra, que cultivan sus alimentos y que además nutren de alimentos a las ciudades, ellos son completamente conscientes de cuál sería como el camino para ir enfrentando esto, que es apuntándole a la agroecología, conservando las semillas, defendiendo el agua, pero sí hay una parte de la humanidad, y yo diría que principalmente aquella humanidad que vive en el norte global, ¿ya? Y también en aquellas economías como por ejemplo China, que está con un proceso de industrialización y de expansión urbana brutal, que dejan de lado esta visión de futuro, ya no solamente de los pueblos, ¿no? Sino también una visión de futuro del planeta, porque sí creo que este momento nos encontramos, y no quiero parecer calamicista ni catastrofista, ¿no? Porque muchas veces esa posición también desmoviliza las luchas y las resistencias, pero sí tenemos que pensar que efectivamente si seguimos con este modelo de producción y consumo en el norte, y con este modelo de devastación de los territorios y de la violación, digamos, brutal de los derechos de los pueblos, no solamente se pone en riesgo muchas culturas, muchos países que ven además inclusive, por ejemplo, el cambio climático con procesos de inundaciones abrumadoras de una buena parte de sus tierras. Entonces, si es que no vemos esto, efectivamente podemos llegar a un colapso ecológico con extinción masiva de especies, con pérdida de culturas, muchos desplazamientos. Entonces, yo creo que en este Congreso, si bien no se van a encontrar fórmulas para nada, ni se van a dictar recetas de qué hacer, sí se va a hacer un análisis de lo que ha pasado, de lo que está sucediendo y de cuáles son los caminos que tendrían que dictarse desde los pueblos, en alianza, por supuesto, con la academia, con los sectores organizados, con los sindicatos, porque si hablamos de transición energética en Ecuador, por ejemplo, ¿cómo no vamos a tener un diálogo con los sindicatos petroleros? O sea, en 10 años ya no va a haber petróleo, 12.
¿Qué va a pasar con todo ese sector económico y todo lo que está relacionado? Entonces, la idea de conversar sobre esto es eso. Pero tal vez, dándome un minuto más, también es muy importante entender que las soluciones que se están dando a estas crisis económicas, estas crisis ecológicas, de cuidados de la producción de la vida, las soluciones que vienen desde los gobiernos y desde el sector corporativo son soluciones dentro de un capitalismo pintado de verde. Es decir, se pretende, por ejemplo, expandir masivamente paneles solares, aerogeneradores de estos molinos de viento, se quiere apuntar hacia la economía verde, que no es más que una neoliberalización de la naturaleza. Es decir, también en este congreso vamos a tener la posibilidad de compartir una crítica a esas soluciones falsas que nos están viniendo desde los sectores de poder. Magnífico. Ese es el contexto precisamente que quería extraer del conocimiento y presencia de ustedes aquí. Vamos al Congreso. ¿Quiénes vienen? ¿Hay conferencias magistrales? ¿Cuáles son los ejes temáticos? Por favor, Melissa. Sí, los ejes temáticos son esta organización que hemos venido hablando, ¿no? Por un lado, la historia, el presente y el futuro, digamos, que organiza un poco los 3 días que van a ser de Congreso. Y luego tenemos 8 líneas de discusión, porque hay una efervescencia, digamos, en el pensamiento de la ecología política latinoamericana, donde tratamos más o menos de recoger la diversidad de investigaciones, de reflexiones y también de procesos de defensa territorial que existen, ¿no? Entonces tenemos temas, por ejemplo, agrarios y de justicia hídrica, tenemos el tema de los ecologismos y la defensa o de la crítica, lo que decía Ivonne, a la financiarización de la conservación o de la financiarización de las alternativas, ¿no? Tenemos el tema que también trabajamos en la universidad, ¿no? De salud colectiva y ambiente. Tenemos el tema que es digamos, el que más atención llama desde la ecología política, que es los extractivismos, ¿no? Los distintos extractivismos, cómo América Latina sigue siendo proveedora de materia prima para el desarrollo industrial del norte, y los impactos que eso acarrea en los pueblos y nacionalidades en nuestros países. Tenemos el tema también de violencias, que es un tema muy actual, muy doloroso, ¿no? De violencias, de autoritarismos y racismo. Recordemos que América Latina es la región más letal para los defensores y defensoras ambientales. O sea, hay asesinatos diarios de defensoras y defensores ambientales. Los casos más extremos son Honduras y Brasil. Entonces, lo que implica, ¿no? Esta violencia contra las personas que deciden defender sus territorios. Y el tema, por supuesto, que veníamos hablando de transformaciones, transiciones, alternativas a la crisis actual. Recibimos un total de 300 ponencias que están organizadas ahora en 30 paneles que van a ser virtuales. Estos paneles virtuales, lastimosamente, ya no están abiertos, digamos, al público, sino que van a ser un espacio de reflexión entre las personas que van a estar compartiendo sus ponencias. Esto más que nada por limitaciones tecnológicas, digamos, ¿no? Sí, claro. Porque que es sí. muchísima gente. No nos esperamos tanta acogida, digamos. Y luego, ahí sí también la invitación a la comunidad universitaria y a quienes nos escuchan que están en Quito para acercarse a la universidad. Vamos a tener una serie de actividades presenciales, ¿no? Ahora que hablamos siempre, la pandemia nos ha dividido en estos dos mundos de lo presencial y lo virtual. Vamos a tener talleres y ruedas de palabra presenciales en nuestra universidad, ¿no? Como decía, el día miércoles y jueves, y vamos a tener mesas plenarias con estos invitados internacionales y nacionales, que son personas, digamos, que traen reflexiones que queremos colocar en el Congreso. Quisiera que Ivonne nos cuente algo de los invitados, de las personalidades latinoamericanas que van a participar. Sí, bueno, vienen sobre todo mujeres, ¿no? Que es muy importante también poner una voz en este caso justamente de mujeres que trabajan en estos 8 líneas de reflexión que mencionó Melissa. Pero también vienen algunos compañeros hombres, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera tal vez mencionar en particular el profesor Joan Martínez Alier, que es un profesor muy conocido de Cataluña.
Es una persona ya mayor, ¿no? Y bueno, está haciendo un gran esfuerzo para llegar hasta acá. Él va a estar también presente aquí. Pero van a venir profesores universitarios, por ejemplo, de Argentina. Van a venir también activistas de organizaciones que acompañan procesos rurales, como por ejemplo en el primer caso Horacio Machado, Ramón Vera. Va a venir una persona, Catalina Toro, una compañera que ella es del grupo de ecología política de Claxo, ¿no? También está llegando, ya llegó, mejor dicho, y también tenemos a otras personas que vienen, por ejemplo, Marilyn Machado, que viene del proceso de comunidades negras de Colombia. Es muy importante la presencia de ella, también considerando que este momento en Colombia hay una vicepresidenta mujer negra, ¿no? Entonces va a ser muy interesante escuchar a Marilyn cómo está viendo ella el proceso colombiano. También están viniendo feministas comunitarias, como por ejemplo Adriana Guzmán de Bolivia. Está viniendo también una compañera de Perú que se llama Mardaza, que trabaja también el tema de las violencias y los feminismos. Y bueno, son una serie, en total me parece que son algunos profesores universitarios también de Holanda que trabajan el tema de justamente de esta neoliberalización de la naturaleza. Son en total como 25 delegados internacionales que están participando activamente en las distintas plenarias, talleres, ruedas y en la misión internacional a Pacto también. Entonces, sí, vienen difícil, digamos, recordar ahorita de todos, pero se puede buscar en la página web del Congreso si uno pone 4 con números, 4 Congreso de Ecología Política, ahí está desplegado el programa, los invitados internacionales y por supuesto también los horarios en los cuales se podría participar en estos eventos presenciales. Ahora, bueno, han estado trabajando arduamente ya un buen tiempo, ¿no? ¿Más de un año? Tal vez. Un poquito No sé. más porque Sí, en claro. realidad el Congreso tenía que realizarse el 2021. Sí, la pandemia. La pandemia que todos conocemos, pues se postergó un año, entonces, pero sí el trabajo más intenso, digamos, de organización, de ya contactar a las personas, empezó a finales del año pasado. Y ya yo quería también contar, también, porque estamos Por en favor, la Andina, claro. creo que es interesante saber que, por ejemplo, va a venir Horacio Machado, que es docente también del programa de Ecología Política y Alternativas al Desarrollo, que desde que es docente de la universidad no había venido. Entonces también es un espacio interesante de encuentro de él con los estudiantes, con el cuerpo docente. Y Marilyn Machado es estudiante de la maestría de Ecología Política. Entonces, también digamos que estamos aprovechando eso, como todo el mundo me parece, ¿no? Lograr encontrarnos después de tanto tiempo, ¿no? Y reconocernos. Entonces, Con eso todos también los trabajos presentados, ¿no es cierto? Con todas las ponencias y con lo que se va a discutir, ¿qué va a quedar al final? ¿Publicaciones? No sé qué piensan hacer con todas las conclusiones que se van a extraer. Por un lado, vamos a tener grabados los paneles, ¿no? Como van a ser de manera virtual, entonces los ¿Van a paneles estar en virtuales redes sociales? los vamos a ir, eso tenemos que ir trabajando con las personas que hacen las ponencias, pero en general si hay un interés de poner a disposición del público esto. Y evaluaremos también eventualmente hacer unas memorias, ¿no? Siempre es bueno de los congresos sacar este producto, digamos, que sirva para los siguientes congresos, ¿no? Y el otro producto que se quiere siempre sacar también es de eso que yo resalto mucho, ¿no? El encuentro, el fortalecimiento de redes. Mucha de la gente que viene es parte de redes de investigación. Ivonne mencionó el grupo de trabajo de ecología política de Claxo, que también es coorganizador de este evento. Ha sido coorganizador de los anteriores, ¿no? Es un grupo que viene trabajando 20 años ya en ecología política con profesores, investigadores y investigadores de organizaciones sociales, investigadores de las universidades. Vienen trabajando ya 20 años, ¿no? Y son coorganizadores del Congreso. Entonces también son momentos de encuentro de las redes de investigación y de reflexión sobre ecología política que irán sacando también, digamos, análisis, publicaciones sobre esto. Y por ahora son estas dos cosas, ¿no? Poner a disposición los videos, las plenarias se van a transmitir también en línea, entonces van a quedar grabadas. Muy bien, muy bien, muy relevante esto, cómo no. Bueno, y relativo a esto, el Distrito Metropolitano de Quito se va a abocar ya mismo a una consulta de la ciudad, de la capital de Quito, sin minería.
¿Cómo está vinculado la acción de ustedes, este congreso, con este evento que también es de ecología política? Sí, claro. Bueno, efectivamente el Congreso se está realizando en el momento en que se está ya cerrando la recolección de firmas para declarar a Quito sin minería. Todavía en el Congreso va a haber un puesto de recolección de firmas para todas las personas, los profesores de la universidad, y que traigan a todos los parientes y amigos que todavía no han firmado, que pueden venir a participar activamente en el Congreso, por supuesto, pero además a firmar por un Quito sin minería. Nosotras, quienes somos parte de esta campaña y desde Acción Ecológica, pero desde todos los colectivos que se han sumado y sobre todo desde las organizaciones locales de las parroquias rurales en donde se quiere hacer la minería, estamos muy entusiasmados y entusiasmadas porque creemos que sí vamos a lograr el número de firmas que se requiere para que el Consejo Nacional Electoral pueda convocar a una consulta popular que se estaría realizando en febrero junto con las elecciones de los gobiernos seccionales en el Ecuador. Otra relación que tiene el Congreso con esta campaña de Quito sin minería es que usualmente con este tipo de congresos se organiza una salida de campo, una visita a un proceso, digamos, donde hay un conflicto ecológico muy grande, y en este caso va a tener como algunos objetivos. Muchas de las personas que están llegando del extranjero, lo que queremos es que, por un lado, hagan una presencia de solidaridad y sobre todo también para entender cuál es el conflicto que se está realizando, que se está dando este momento por la presencia de empresas mineras en las parroquias rurales del noroccidente del Cantón Quito. La visita va a ser particularmente a Pacto. ¿Pacto por qué? Porque Pacto es en donde está como el corazón de la resistencia en el noroccidente de Quito, este momento frente a la expansión minera. Pero además porque Pacto es una zona maravillosa, en donde hay paneleros organizados, en donde hay turismo, en donde hay agricultura orgánica, en donde hay una serie de organizaciones locales que están justamente tratando de visibilizar que sí hay formas de vivir y no necesariamente caer en las redes de la minería. Entonces, y además quisiera, de paso hago propaganda, la panela que estamos consumiendo durante el Congreso, desde el día de hoy en el tribunal hasta el día viernes que se va a realizar en Flaxo, viene justamente como una donación de la Asociación de Paneleros de Pacto. Pero además ellos van a estar aquí también presentes, por supuesto, participando en las distintas actividades. Y de paso, el café que estamos tomando y que vamos a tomar viene de la zona de INTAC, que es en Imbabura. En ese caso también la resistencia de INTAC por más de 30 años frente a la industria, que no es una industria, frente al extractivismo minero, también es un proceso muy importante que el Congreso también quiere visibilizar y por supuesto también darle el agradecimiento por la lucha que ha tenido y que es muy inspiradora. Bien. Quisiera ir cerrando este espacio. Añadir una cosa, ahorita que recordamos lo del café y la panela, que también como parte del Congreso vamos a tener una feria de artesanías. Cierto. De las compañeras y compañeros que vienen de todo el país. Estamos trayendo a 160 personas de procesos territoriales. Como Pacto, como INTAC, también vienen personas, por ejemplo, del sur del Ecuador, que también enfrentan el extractivismo minero en la cordillera del Cóndor, en Cuenca, en Azuay, en Cañar, en Loja. Vienen compañeros de Esmeraldas, vienen compañeros de Cotopaxi, de Tungurahua, digamos, vamos a tener una presencia muy viva, ¿no? ¿Y las personas pueden venir libremente a ver los stands en estos 3 días? Por supuesto, entonces tendremos una feria de artesanías de los compañeros que traen sus productos y tendremos una feria de libro, gracias a la editorial Aviala y a la editorial del Libro Insurgente. Y vamos a tener miércoles, jueves y viernes. Y el jueves vamos a tener una feria agroecológica por la soberanía alimentaria también. Entonces ahí vamos a tener productoras. Esto se ha hecho además en articulación con el área de salud de la universidad, con Andina Ecosaludable, en donde van a venir productoras y productores a compartir sus productos producidos de manera agroecológica, ¿no? Entonces eso les invitamos también el jueves a acercarse. ¿Cómo no? Muy bien. A estas ferias. Sí. Muy bien, muy bien. Ahora quisiera ya cerrar el espacio con un pensamiento de ustedes, alguna reflexión, invitación también
sobre el evento en sí y sobre el futuro, que bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Por favor, Melissa. Bueno, digamos que el futuro en el ámbito de la investigación, de la reflexión académica de la ecología política, yo creo que va a ser muy fructífero. Estamos teniendo como mencionaba antes, ¿no?, una efervescencia importante de pensamiento dentro de la ecología política, que ya recoge la historia anterior, la historia de reflexión desde los movimientos sociales y desde la academia crítica, sobre los problemas, lo que se ha dado en llamar los problemas ambientales, ¿no? Con un interés, además, un interés siempre de politizar los problemas ambientales, ¿no? De ahí surge la ecología política, ¿no? Es una lectura crítica hacia una interpretación más tecnocrática, digamos, de los problemas ambientales, ¿no? Con la idea de politizarlo, es decir, de decir hay una lucha de poder que provoca los llamados problemas ambientales. Entonces yo creo que esta reflexión cada vez va a ser más rica, más diversa, más heterogénea, bebiendo de muchísimas corrientes teóricas, ¿no? En clases hacemos siempre el chiste de que, como en todas las ciencias sociales, está habiendo un giro otra vez, por ejemplo, a la economía política dentro de la ecología política, ¿no? Entonces yo veo a futuro eso, ¿no? Como continuar una efervescencia, una profundización académica, y que nos va a llevar además necesariamente a pensar mucho más y de manera mucho más seria el tema de las alternativas. Toda vez que además en el contexto del cambio climático se nos están planteando soluciones que o nos salvan, digamos, de la debacle, si es que se piensan del lado de los pueblos, o nos van a llevar a nuevas olas de extractivismo, ahora de la mano, por ejemplo, de la transición energética que busca reemplazar el petróleo con minería, ¿no? Entonces, la extracción de cobre, la extracción de litio en Bolivia, en el norte de Chile, está empezando a agudizarse, además de la mano de un discurso ecológico, ¿no?, que es la transición ecológica para dejar los combustibles fósiles. Entonces, todo ese es un desafío muy grande de la ecología política ahora que hay que enfrentar. Cierre usted, Ivonne. Bueno, yo quisiera terminar en primer lugar agradeciendo a la Universidad Andina, ¿no?, y en particular a Melissa, que yo le he visto trabajar, creo que no hemos juntado nuestras pestañas durante varios días, pero bueno, agradecer a la universidad, agradecer al área de salud, también agradecer al PAD, al Programa Andino de Derechos Humanos, agradecer también al área de sustentabilidad y a todas, digamos, también al área administrativa, todas las, digamos, dependencias de la universidad que ha hecho esto posible, porque hay que entender que este es un mega evento. O sea, no es solamente un seminario, un foro, no, es un súper mega evento, y yo creo que por eso mismo vale la pena que quienes escuchan este programa y quienes forman parte también de esta comunidad académica de la Andina se autorreconozcan también como actores de este proceso de profundizar y de contagiar la reflexión del pensamiento de ecología política del Ecuador y de América Latina al mundo. Entonces, nada más invitarles, y muchísimas gracias también, Ramiro, por la invitación a participar en este programa. No, gracias a ustedes por su presencia aquí y a nuestra amable audiencia por habernos seguido y sintonizado. Será hasta una próxima oportunidad en Diálogos Universitarios. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.